Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperando que todos se encuentren muy bien. Les agradecemos su asistencia el día de hoy a este webinar. La Corte va por aborto en Aguascalientes, donde vamos a estar explicando con dos especialistas, dos grandes abogados de Aguascalientes sobre esta situación que el día de hoy ataca y amenaza a la vida en el estado de Aguascalientes. Vamos a tener a el licenciado Edmundo. Edmundo, buenas noches. Y a el licenciado Alan. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para participar en este webinar. Y justamente les platico un poco acerca de la dinámica. Nosotros vamos a estar teniendo una conversación con los abogados en relación a este caso de Aguascalientes y les pedimos que a través del chat ustedes pueden dejar sus preguntas para que al finalizar las puedan responder los abogados. Les agradecemos muchísimo su participación, su puntualidad en este webinar y pues bueno, vamos a dar inicio a este espacio donde les reiteramos todas sus preguntas se van a responder al finalizar esta llamada. Para empezar, licenciados, ¿nos pueden compartir brevemente cuál es la situación actual del aborto en Aguascalientes? Es decir, ¿es legal? ¿No es legal? ¿Cuál es el estatus en el Código Penal de Aguascalientes, en la Constitución de Aguascalientes e inclusive en el Código Civil de la entidad? ¿Nos pueden compartir, licenciados, cuál es el estatus en este sentido? Edmundo, ¿tú me dices? ¿Procedo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que obviamente nos llama la atención a todos porque particularmente en los últimos tiempos hemos visto cómo se han dado esos ataques sistemáticos a la vida, a la familia en el país, particularmente a partir de una corte que está muy colonizada ideológicamente. Respecto a la pregunta que planteas en el caso actual en Aguascalientes, de si ha estado particularmente desde hace ya algunos años, sistemáticamente por parte de estas agrupaciones o grupos feministas, progresistas, planteando diversos recursos para tratar de buscar la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de las diversas leyes que protegen la vida en el estado de Aguascalientes. Actualmente en el estado de Aguascalientes la vida está protegida a través del Código Penal, que establece la existencia de un delito al aborto, un delito que además en la legislación de Aguascalientes establece determinadas excepciones, que son las que generalmente se discuten siempre en ese tema, ¿no? En el caso de la violación, en el caso del peligro a la vida de la madre, el aborto está típicamente establecido, pero finalmente existe una cláusula de exclusión, es decir, no se configura el delito cuando subyacen ese tipo de situaciones que dan lugar finalmente a este tipo de temática. Pero lo que se ha buscado en los últimos tiempos por parte de esas agrupaciones es buscar la declaración general de inconstitucionalidad del Código Penal y particularmente del delito de la figura típica de aborto. Lo que buscan o lo que han buscado es que esta protección legal de la vida que hoy se encuentra en el Código Penal sea declarada inconstitucional por la Corte y por lo tanto deje de tener vigencia o validez en el estado de Aguascalientes. Actualmente el Código Penal lo prevé. Hasta hace poco se había hecho una reforma constitucional a la Constitución local del estado de Aguascalientes para que el estado de Aguascalientes reconociera el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Fue una reforma que fue de hecho impulsada por parte de los ciudadanos, una iniciativa ciudadana que impulsó el Frente por la Familia, que finalmente logró ser aprobada en el Congreso del Estado, pero que eventualmente a través de una acción de inconstitucionalidad de una Comisión de Derechos Humanos, la Corte decidió declararla inconstitucional bajo un argumento que ahorita si quieres analizaremos a fondo. Actualmente en este momento la única protección legal que existe del derecho a la vida es fundamentalmente la existencia de esta figura penal que claramente establece la figura del aborto como un delito, aun cuando las penalidades son bajísimas y en general no hay personas privadas de la libertad por el delito de aborto en el estado de Aguascalientes, cosa que también es un dato importante, porque más que un tema de que haya verdaderamente mujeres en la cárcel, acá lo que se busca es realmente legitimar una conducta, ¿no? Legitimar la privación de la vida como una decisión legítima, como un supuesto derecho, que es finalmente lo que estos grupos están buscando, ¿no?
Edmundo, no sé si quieres agregar algo. Sí, Alan. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Sí, abundando en lo que el licenciado Alan comenta, quisiera hacer una retrospectiva de cómo va este asunto. Lo que está pendiente por resolverse es una sentencia de un juicio de amparo en el recurso de revisión. ¿Cómo fue la historia de esta situación? 4 asociaciones civiles, entre ellas una que se llama GIRE, es conocida como GIRE, que es Grupo de Información en Reproducción Elegida, y otras 3 interpusieron una demanda de amparo contra los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, mismos que regulan y castigan el tipo penal o delito de aborto, que es la privación de la vida en cualquier estado de la preñez. El juzgado de origen, fue el juzgado sexto de distrito, desestimó y sobreseyó el juicio de amparo interpuesto por estas 4 asociaciones en virtud, en pocas palabras, hizo un raciocinio de que la norma está hecha para personas, no para asociaciones civiles, y que no, en dado caso, no se vería, en caso de concederse un amparo, un beneficio directo hacia las quejosas, sino indirecto. Y los principios de amparo deben de regirse por un beneficio directo al quejoso, no indirecto. Y inconformes con esta resolución, interpusieron el recurso de revisión las 4 asociaciones y en su facultad solicitaron que ejerciera su facultad de atracción la Suprema Corte, y la Suprema Corte lo atrajo, y el hecho es que ellos van a resolver esta situación. Aquí tenemos antecedentes muy, muy negativos de lo que ha resuelto la Suprema Corte, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 106/2018, en donde se dirimía la legislación de Sinaloa que protegía precisamente la vida, salieron con que sí se podría abortar y que son ilegales que los estados no tienen facultad para definir cuándo inicia la vida y que por eso está libre el aborto. Entonces, aquí, vía de amparo, como la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales tienen reglas específicas de temporalidad, de procedencia, entonces aquí lo que se les ocurrió a este litigio estratégico es interponer una demanda de amparo. No habría ningún problema si se siguiera el Estado de Derecho, porque la juez de distrito sí tenía razón en sobreseer ese juicio de amparo. ¿Por qué? Porque las sentencias de amparo únicamente deben de proteger a los quejosos. ¿Y qué es lo que teníamos en este proyecto del ministro González Alcántara Carranca? Que rompe todo el orden jurídico y prácticamente que regula el juicio de amparo y le concede beneficios, hipotéticos beneficios a estas personas, y se constituye de facto en el supremo poder legislativo de la nación, cuando su facultad es nada más jurisdiccional, y en una serie de arbitrariedades increíbles, decretan, fíjense lo que dicen en el párrafo, esto es el párrafo 285 de la sentencia de amparo, dice, la primera sala de la Suprema Corte concluye que al resultar fundados los agravios propuestos por las sociedades recurrentes, procede a conceder el amparo para el efecto de que en el estado de Aguascalientes dejen de aplicarse en lo presente y en lo futuro a las mujeres y personas gestantes, los 3 artículos. Entonces, esto viola las reglas de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque el artículo 78 de la ley de amparo dice, cuando el acto reclamado sea una norma general, los efectos de la sentencia se traducirán en la inaplicación únicamente
respecto del quejoso. Pero aquí lo tratan como si fuera una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, dándole efectos generales y rompiendo todo el orden jurídico de derecho, imponiendo la arbitrariedad para conceder un favor. Ahora, ¿a quién está dirigido esto? Bueno, esto es muy grave porque apunta a que en todos los estados en donde se regule similarmente el delito de aborto, utilicen la misma estrategia para efecto de imponer una agenda inmoral e ilegal. Y apunta a que quieran, no sé, tal vez organismos internacionales como la International Planned Parenthood Federation, que es la principal empresa abortiva en el mundo y en Estados Unidos, y la que impulsa esto a nivel global, tal vez quieran poner en todos los estados del país, o sea, no solamente toca Aguascalientes, toca al país, imponer, tal vez quieran poner clínicas abortivas libres de persecución, ¿verdad? Y también consideramos que es ilegal, es grave esto, porque viola el artículo, yo siempre hago énfasis en el artículo 103 bis, 103 bis 1 y 103 bis 2 de la Ley General de Salud. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Salud? La Ley General de Salud reconoce al genoma humano como la unidad biológica fundamental del ser humano. ¿Y cuándo surge el genoma humano? Cuando tenemos secuencia cromosómica independiente del papá y de la mamá, cuando hay un código genético completo y ese código genético completo pertenece a un ser humano que debe de ser defendido y protegido, tanto por sus padres como por el Estado. Entonces, el artículo 103 bis, que nunca nadie ha descubierto, pero que es importante hacerlo valer y exigir, porque los funcionarios públicos protestaron cumplir la ley. Y dice así, el artículo 103 bis, el genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y contiene toda la información genética del individuo, considerándose como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad. Artículo 102, el genoma humano y el conocimiento de este son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. Y el artículo 103 dice, nadie puede ser objeto de discriminación, conculcación de derechos o dignidad, o sea, de alguna manera le está reconociendo dignidad al genoma humano con motivo de sus caracteres genéticos. Entonces, tenemos si realmente quieren hacer una sentencia conforme a derecho, tenemos que los derechos humanos tienen el principio de progresividad, y la progresividad debe de ir y adelantarse hasta ese momento, hasta ese instante en el que surge un individuo con un código genético completo, que es el instante de la fecundación. Pero, ¿qué es lo que parece? Que parece ser que lamentablemente nuestra Suprema Corte de Justicia está secuestrada por una ideología y nuestros ministros, desgraciadamente, la mayor parte de los, no todos, pero casi todos, están inficionados de esta ideología de género que una de sus vertientes es el fomento y la permisión del aborto, de la destrucción del ser humano. Ahora, si lo vemos desde arriba, ¿a quién beneficia que haya menos mexicanos? ¿A quién beneficia que haya menos mexicanos? A nosotros no. Entre más mexicanos seamos, seremos una nación más fuerte. Recordemos que una nación se compone de población y gobierno. Entonces, necesitamos personas para ser una nación fuerte. Y si no tenemos personas, si tenemos instituciones débiles, si tenemos personas adictas, pues vamos a tener una sociedad débil. Entonces, nuestro reclamo, nuestro reproche, es para que corrijan esta resolución y no la acepten. Creo que todavía no se vota. En esta semana tal vez estarían votando o reanudándose la discusión. Y precisamente hicimos esta conferencia de prensa, este webinar, precisamente para crear conciencia social, para que vean
lo grave que está, la gravedad de los actos y de esta situación. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Edmundo. Licenciado Alan, perdón, ¿nos puede comentar acerca de este punto que comentaba el licenciado Edmundo sobre qué implicaciones usted como abogado ve en relación a este proyecto? Únicamente creo que tiene su micrófono apagado. Ah, cierto. ¿Ya me escuchan? Ya, ¿verdad? Listo. A ver, mira, a mí me gustaría hacer un abordaje un poco general, porque luego la gente se pierde en todos estos terminejos que usamos los abogados, y pues quizás explicar qué es lo que está pasando en la corte y cómo es que opera esta captura ideológica, ¿no? Porque estas personas, estos movimientos progresistas, feministas, se la agarran diciendo, es que la corte ya dijo que es un derecho humano y que la Constitución y que tenemos que respetar, porque la corte ya dijo que la Constitución dice, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado en qué es lo que verdaderamente está haciendo la corte. Yo quería compartir en la pantalla, si me permites, en este momento lo hago, esta sentencia, que ya creo que ya se ve por ahí, no sé si se puede proyectar o si la ve cada quien en su pantalla. Esta sentencia, que es la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 148-2017. Esta sentencia es la del caso de Coahuila, que fue muy sonado hace año y medio cuando se declaró la inconstitucionalidad de un código penal en Coahuila, estableciendo que la Corte decía, ¿sí?, que existía algo llamado el derecho de la mujer a decidir, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de esta sentencia, es que se han venido todas estas resoluciones. No sé si hay alguna forma de proyectarlo porque me dicen que no se ve, pero Uriel, no sé si tú me puedes apoyar. Sí, les comentamos a las personas, por ahí también ya comentaron que sí se ve, cada uno puede fijar en su pantalla el documento que nos está compartiendo el licenciado Alan y le puede hacer zoom, inclusive si quiere tener mayor lectura de lo que está compartiendo. Pues miren, yo quisiera hacer énfasis en este párrafo 54, porque quiero que entiendan cómo es que opera la mente de estas cosas extrañas que llamamos los abogados, ¿no? Yo soy una de ellos, pero quiero explicar un poco de qué se trata esto, ¿no? Dice el párrafo 54, dice, es innegable que el texto constitucional y aún el marco convencional carece de referencia explícita a este derecho fundamental. Está hablando del aborto o del llamado derecho de la mujer a decidir. Es decir, lo que expresamente están diciendo es que la Constitución esto no lo establece. La Constitución en ninguna parte del cuerpo de los 136 artículos habla de que exista algo llamado el derecho a abortar, el derecho a decidir, el derecho a la mujer sobre su cuerpo, como lo quieras llamar, como lo quieras verbalizar, ¿sí? Eso no existe en la Constitución. Pero luego continúa razonando la Corte. Dice, pero de la lectura conjunta de los derechos a los que se ha hecho referencia, ahorita vamos a ver cuáles son esos derechos, se conduce inequívocamente al reconocimiento de esa prerrogativa cuyo punto de partida se encuentra en la literalidad del artículo 4 constitucional, que de manera explícita mandata, dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el desplazamiento de sus hijos. Y es cierto, la Constitución sí dice esto, pero lo que no dicen es que a lo que se refiere la Constitución con esta disposición es a que el Estado no te puede imponer cuál es el número de hijos que puedes o no puedes tener. Particularmente esto fue incluido en la Constitución, en el contexto, en aquel momento en que se estaban imponiendo en muchos estados, particularmente en China, políticas del llamado hijo único, donde el Estado te decía que nomás podías tener un hijo, ¿sí? Bueno, el sentido de esta protección constitucional era que el Estado no te pudiera impedir tener hijos, ¿sí? No que tú pudieras matar a los hijos que ya tenías aunque se encontraran en gestación, ¿sí? Porque todos sabemos en sana lógica que una mujer que está embarazada no es que vaya a tener un hijo, es que ya lo tiene, pero se encuentra en gestación, ¿sí? Que es lo que creo que en general todos compartimos en el derecho a la vida. Pero luego si vemos atrás, cuando habla de esos, porque dice que de los derechos, ¿no? Que se han sido referidos, bueno, dice,
dice esta propia sentencia, dice que este derecho se interpreta a partir de la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, a la igualdad jurídica, el derecho a la salud psicológica y física y la libertad reproductiva. Lo que la Corte dice es, yo tomo todos estos conceptos, ¿sí?, que están en la Constitución, y además dice más arriba, todavía en el preámbulo, en el párrafo 44, dice, este tribunal guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género. O sea, yo tomo todos estos conceptos, aplico la perspectiva de género y con base en ellos me invento otro concepto que yo reconozco que la Constitución no dice, pero que digo que sí lo dice a partir de la perspectiva de género y concluyo que existe algo llamado el derecho a abortar, ¿sí? O el derecho de la mujer a decidir. Y entonces me he inventado un derecho constitucional, ¿sí? He inventado que la Constitución no dice lo que dice. ¿Me explico? Porque haciendo esta interpretación tramposa con perspectiva de género, de conceptos que realmente no tienen que ver con la discusión que estamos dando, digo, yo creo que en general muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo en que las personas tienen derecho a la salud, ¿sí? O que las personas tienen dignidad humana, o que las personas tienen, ¿cuál es el otro concepto que utilizan? Voy aquí ahora mismo. Denme un segundo nada más. O que las personas tienen derecho a la igualdad jurídica o a la vida privada, ¿no? Todos estamos de acuerdo en general en eso. En lo que no estamos de acuerdo es en el sesgo ideológico de género que la Corte le da a cada uno de estos conceptos para llegar a la conclusión de que la Constitución establece algo que no establece, que es el derecho al aborto. ¿Y el problema cuál es? El problema es que una vez que yo digo que la Constitución dice esto, aunque no lo diga, y yo declaro como tribunal que existe el llamado derecho al aborto, aunque no exista, al decir que esto viene de la Constitución, aunque no lo establezca, yo tengo la obligación prácticamente de imponerlo a todo el país, ¿sí? Porque yo ya dije que la Constitución establece este derecho fundamental fantasmagórico del derecho de la mujer a decidir, y a partir de este antecedente, de esta acción de inconstitucionalidad 148-2017, en todos los casos que vengan a discutir el tema del aborto, yo voy a contestar que yo ya dije que la Constitución establece este derecho que realmente no establece y que yo me estoy inventando ideológicamente. ¿Me explico? Esa es la forma en la que se está construyendo esto. De forma tal que en el caso concreto que ahora estamos discutiendo en Aguascalientes, lo que nos están diciendo es que el Código Penal es inconstitucional porque va en contra de este derecho que la Corte se ha inventado y que realmente no existe y que ellos mismos reconocen que no existe, pero que interpretado con perspectiva de género, tenemos que ver como si estuviera ahí, aunque no esté. ¿Me explico? Esa es la lógica que está siguiendo la Corte, ¿sí? O sea, básicamente es una sobreinterpretación, es una interpretación muy tramposa de lo que dice la Constitución. Obviamente es un rollo argumentativo de páginas y páginas, pero el tema central es este, ¿sí? El tema central es, me invento un concepto que no está ahí a partir de otros conceptos que sí están. Lo hago desde la perspectiva de género, es decir, desde esta idea de que la mujer vive en una opresión sistémica, estructural y patriarcal que hay que combatir, y a partir de ahí llego a la conclusión de que el derecho a la vida tiene que relativizarse, de que básicamente el aborto tiene que ser un derecho fundamental, y toda norma local que se oponga a esto es inconstitucional. Y en el caso de lo que argumenta el mundo, ya para hacerle la palabra, incluso me brinco procedimientos legales,
o jurisdiccionales en amparo, por ejemplo, como el mundo ya nos explicó, no me importan nada las reglas procesales, porque yo lo que digo es que tengo que privilegiar la Constitución, o mejor dicho, yo lo que digo es que tengo que privilegiar lo que la Constitución no dice, pero que yo digo que sí dice. ¿Me explico? Y abundando en lo que menciona Alan, y contrario a lo que dice la Suprema Corte, el derecho a la vida sí está protegido, sí lo pusieron, sí lo lograron poner los legisladores, pero escondido en el segundo párrafo del artículo 28 constitucional, y sí reconoce el derecho a la vida. Y la vida, ¿y cuándo surge la vida? Pues en ese instante. Pero aquí parece ser que la consigna es favorecer toda esta agenda impulsada desde organismos internacionales o de entes supranacionales, precisamente para dañar a nuestra nación. Y lo peor del caso es que en la acción de inconstitucionalidad número 106 diagonal 2018, en el párrafo 87, fíjense lo que dice. Dice, ahora bien, dada justamente esta progresión ontológica, o sea, progresión del cigoto, este pleno admite y avala el indudable interés del Estado de preservar la vida en gestación y reconoce que el embrión o feto son bienes, los trata como bienes, constitucionalmente relevantes, que deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Entonces, este párrafo es un párrafo de esa acción de inconstitucionalidad. Reconoce que el embrión, el cigoto, aquella pequeña ser humano que está ahí, tiene dignidad. Entonces, es increíble, o sea, están actuando a sabiendas de que hay alguien con dignidad, consciente que se elimine y se destruya esa vida. O sea, es un grado de maldad superior, es un grado de maldad, porque todavía si alegaran ignorancia, podrían tener alguna justificación. Pero aquí, con este párrafo, claramente se demuestra una intención dolosa, pero además de dolosa, ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque tenemos un tratado internacional que es la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 24, numeral 2, dice, los estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas para, inciso E, asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. ¿Esto qué quiere decir? Que le están reconociendo el carácter de madre en el estado prenatal. Y tampoco lo han descubierto. No han descubierto ni el artículo 103, bis 1, bis 2 de la Ley General de Salud. No han descubierto el segundo párrafo del artículo 28 constitucional y violan deliberadamente el artículo 24, numeral 2, inciso E, de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, sí hay elementos que protegen la vida desde su concepción, y nosotros precisamente para esto es este webinar, para hacer cultura jurídica y para demostrar las inconsistencias y las graves situaciones en las que lamentablemente ha caído nuestra Suprema Corte. Por eso esto es un llamado para que corrijan nuestro máximo tribunal sus criterios. Y también corrijan otro criterio que dice por aquí, en el artículo 285, en el párrafo 285 del amparo que se va a resolver en esta semana, parece ser, dice, para el efecto que en el Estado, la Suprema Corte concluye que al resultar fundados los agravios de estas asociaciones, se concede el amparo para el efecto de que en el Estado de Aguascalientes dejen de aplicarse en lo presente y en lo futuro a las mujeres y personas gestantes, o sea, como si hubiera una distinción entre mujer y persona gestante. Claro, esta frase también está equivocada. ¿Por qué? Porque la identidad sexual no la da la imaginación, la da la biología y el código genético.
Y aquí están favoreciendo, parece ser que quieren favorecer a esas personas del sexo femenino que se autoperciben como hombres. Por eso hacen esa distinción, metiéndose de lleno a la ideología de género que es totalmente anticientífica. La identidad sexual la da el código genético y la biología, no la imaginación ni la fantasía. Y con esta redacción están diciendo que la fantasía es fuente del derecho. Y eso también es reprochable. Perfecto, licenciados. Muchísimas gracias hasta este punto de este webinar. Les hacemos el recordatorio a todas las personas que se han estado integrando de que si tienen alguna duda, alguna pregunta de todo lo que nos están comentando nuestros invitados, por favor lo pueden ir dejando en el chat, ya que al finalizar su exposición, ambos van a estar respondiendo las preguntas. Muchísimas gracias. Ahora, licenciados Alan, Edmundo, ¿nos pueden responder qué implicaciones va a tener, ¿no? Por ahí justamente ya han estado comentando ciertos aspectos de este asunto, pero para que quede un poco más claro, ¿no? Hay personas que nos acompañan de otras partes del país y pueden tener esa inquietud, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué me afecta a mí, que soy de otro estado? ¿Y en qué le va a afectar o cuál sería la implicación que tendría en el estado de Aguascalientes, en específico esta sentencia? Es decir, ¿el aborto se va a convertir legal? ¿El aborto ya se va a poder practicar? ¿Cuáles van a ser las implicaciones jurídicas, licenciados? No sé quién quiera responder primero. Si quieren, Alan. Licenciado Alan, creo que tiene silenciado su micrófono. Okay. Listo. La implicación jurídica que tiene esta sentencia en particular, que amenaza con aprobarse en el caso de Aguascalientes, se puede ramificar en diversos efectos. Obviamente, pues el tema de eliminar la restricción penal, pues naturalmente en una lógica de principio de legalidad, lo que no está prohibido está permitido, y en el momento que eliminas la restricción penal o la prohibición legal que hay de llevar a cabo el aborto, pues lo conviertes en algo legal, en algo lícito que se puede llevar a cabo, que cualquier persona puede hacer, que incluso se pueden establecer negocios o clínicas o empresas vinculadas a este servicio, puesto que ya no está penado, ya no está prohibido, ¿sí? Y eso pues obviamente tiene esa implicación, es una legalización. La legalización no es que la ley diga se permite el aborto, la legalización es que la ley no lo prohíba, ¿sí? Eso es básicamente la legalización. Y en este caso de lo que hablaríamos es de que la Corte con esta sentencia pretendería llevar a cabo esta legalización general en el momento que declarara inconstitucional este Código Penal. Pero además tiene una ramificación que no se extiende nada más al estado de Aguascalientes, sino que es la vía, el procedimiento, la forma en que la Corte está haciendo esto. La Corte está haciendo eso a través de un amparo indirecto en revisión, que es básicamente lo que ya nos explicó Edmundo, que es algo rarísimo, porque quienes han tenido un litigio, los que son abogados, saben que las sentencias en amparo tienen algo que se llama principio de relatividad, que es que únicamente beneficia a la persona que pide el amparo y que para pedir el amparo hay que tener un interés jurídico, es decir, tienes que tener un interés en juego. Te tienen que estar aplicando la ley. En el caso de las figuras típicas de los delitos, pues tienes que estar siendo juzgado por uno de los delitos, por el delito que estás impugnando, ¿me explico? Si yo quiero impugnar que un delito, una figura típica vinculada al lavado de dinero, por ejemplo, es inconstitucional porque es poco claro lo que tú quieras, me la tienen que estar aplicando. Yo tengo que estar metido en un procedimiento penal donde me quieran aplicar esa ley. Si no, en abstracto yo no puedo hacerlo, ninguna persona puede, porque carece de lo que se llama interés jurídico, ¿sí? Pero en este caso particular están brincándose esa regla.